el cual se titula ¿Dónde le han puesto? Dile a tu vecino, ¿dónde le han puesto? Dile, ¿dónde lo has puesto? ¿Dónde lo has puesto? Vamos al libro de Juan, capítulo 20. Leímos el versículo 1. Ahora le voy a pedir que por favor vaya al versículo 11. El libro de Juan, en el contexto, todo lo que es el capítulo 20 habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero me llama la atención tanto el versículo 1 que acabamos de leer, ¿sí? Que María fue desde muy temprano al sepulcro. Y me llama la atención el versículo 11 que vamos a leer en adelante. Dice las escrituras: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que habían visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Amén. Vemos cómo la palabra del Señor nos habla y nos dice cómo fue el tal acontecimiento aquel primer día de la semana. Fue un día en el cual Cristo había prometido que después de que Él había sido crucificado, al tercer día Él resucitaría. Pero ¿sabe una cosa? Que en su gran mayoría de los discípulos que anduvieron con Él lo olvidaron. ¿Y sabe por qué lo olvidaron? Porque ellos estaban tristes. Ellos estaban turbados, ellos no podían creer que su maestro ya no estaba, que su maestro ya había muerto. Y ellos, fíjense cómo es la historia, ellos siguieron en su pensamiento teniendo la idea de que Cristo estaba muerto y de que Él jamás resucitaría, porque ellos lo olvidaron. Y entonces dice la palabra del Señor que hubo una mujer que desde muy temprana hora, sí, como hoy, si usted se levantó desde muy tempranas horas, ¿verdad?, para venir al sepulcro, para venir donde estaba su maestro, para venir donde Él estaba, para poderle ungir con esos aceites aromáticos, con esas esencias. Al llegar ella, dice la palabra del Señor, que se encuentra con una primera situación. Y es que ella, dice la palabra del Señor en el versículo 2, que ella, cuando fue al sepulcro,
corrió al encuentro de Simón Pedro y de sus discípulos a decirles: se han llevado al maestro, han tomado su cuerpo y se lo llevaron y no sabemos dónde está. Y entonces Pedro y Juan corrieron hacia el sepulcro, hacia donde lo habían puesto, para corroborar las palabras de María. Cuando ellos llegan, ellos se encuentran con que la piedra que estaba ahí había sido removida, y ellos se asoman, ellos entran y ven que los lienzos, que las toallas y todo lo que habían ocupado para depositar el cuerpo de su maestro estaba sin él. Y ellos no lo podían creer. Yo creo y me imagino esa escena, que ellos corrieron, vieron, se asomaron y dijeron: ¿dónde está? Si aquí nosotros lo dejamos, aquí nosotros pusimos el cuerpo. Y entonces ellos se vuelven a regresar, pero se van turbados, se van pensando y dicen: vamos a investigar qué fue lo que pasó con el maestro, quién se lo llevó. Y como los romanos habían tenido una situación ahí, ellos pensaron que ellos se lo habían llevado. Y vemos a través de la historia que los discípulos, todos los que un día caminaron durante 3 años y medio con Jesucristo, se habían olvidado de su promesa, que al tercer día Él se levantaría, que al tercer día su Padre con poder lo resucitaría, que al tercer día Él volvería vestido en gloria, en poder. Y ellos olvidaron esa promesa. ¿Sabe una cosa que me llama la atención de esta historia? ¿Cuántos de ustedes han recibido promesas de Dios? Levante su mano. ¿Cuántos han recibido? Bueno, y diga usted en sí mismo, piense y medite. Quizás han pasado años, quizás han pasado meses, quizás ya han sido un transcurso de largos y largos y largos años, y quizás usted ha olvidado la promesa que un día Dios, que un día su presencia le dijo. Y que muchas veces estamos en la misma condición que los discípulos, olvidando lo que Cristo nos ha prometido, olvidando que Cristo nos dio una promesa. El mismo Cristo que les predicó a los discípulos, que vieron milagros, que vieron proezas, el mismo Cristo les estaba anunciando: no se preocupen, no se turben, porque yo voy a resucitar. Y ellos lo olvidan. Pero no, mire, la parte de esta prédica, de esta enseñanza, no solo se basa en la parte de que olvidemos las promesas que Dios ha hablado y que Dios ha dicho, sino que mire, ¿cuántos días habían pasado y ellos ya lo habían olvidado? O sea, apenas el viernes estábamos, ¿verdad? Ahí depositando el cuerpo del maestro, llevándolo. Y sabe una cosa, que muchas veces a nuestra vida, cuando viene la angustia, la preocupación, cuando viene la tristeza, cuando vienen los procesos, eso va a hacer que cree un bloqueo en nuestra mente y en nuestro pensamiento para no recordar lo que Él nos ha prometido. Pero sabe una cosa, dice su palabra que Dios es fiel y justo para podernos responder, para poder dar a cada uno según las promesas que hemos recibido. Entonces, hoy, esta mañana, el Señor le dice: yo no me he olvidado de lo que te he prometido. Yo no me he olvidado de lo que te he prometido. Pero tienes que dejar a un lado la preocupación, la angustia y la tristeza. Tienes que dejar a un lado el sepulcro. Tienes que dejar a un lado, mire lo que significa el sepulcro. Sepulcro, muerte. Inmediatamente cuando decimos vamos a ir a ver al sepulcro, vamos a ir a ver a ese lugar que se va a encontrar, la muerte. Y muchas veces hay cosas, hay promesas muertas
por estar en el sepulcro. Pero sabe una cosa, María Magdalena, esta hermosa mujer que Cristo le perdonó muchos pecados, que Cristo le perdonó muchos y muchos y muchos pecados, fue una mujer que se atrevió a ir en busca de su maestro, a ir a buscarlo. Y por eso es que ella pregunta en varias ocasiones: ¿dónde le han puesto? Porque donde usted me diga, le decía al hortelano, donde usted me diga que usted lo puso en tal lugar, o que se lo llevaron o lo trasladaron a otro lugar, ¿qué hubiera pasado si María hubiera recibido una respuesta de decir: bueno, pues lo llevamos quizás a Galilea, lo llevamos quizás a otro lugar? ¿Qué hubiera hecho María? Ir hasta allá. Ir hasta allá. Y sabe una cosa, ella se atrevió a preguntar: ¿dónde han puesto a mi maestro? ¿Dónde han puesto a mi Señor? ¿Dónde lo han puesto? Porque yo soy capaz de buscar, aún hasta en la profundidad más baja, yo ir y buscar la presencia de mi maestro. Buscar aquel que un día me perdonó, buscar aquel que un día me rescató, buscar aquel que me perdonó mis muchos pecados. María Magdalena es un ejemplo para nosotros, iglesia, de que nosotros debemos de buscar al Señor de todas las formas, que nada nos detenga. Y hoy, como desde temprano se lo decía, usted es un buscador, porque usted pudo ver bien quedados en casita, ¿verdad? Y los que saben que vemos en la transmisión, desde aquí lo veo bien comodito, bien bonacho. Mas María no le impidió nada. Ella se levantó cuarta vigilia muy temprano para ir a buscar al maestro. Nada le detuvo. Y sabe, cuando yo empiezo a leer esta historia, ninguno de sus discípulos, ninguno de ellos se atrevió a buscar al maestro. María va y le dice a Pedro y a Juan: vengan, porque han robado el cuerpo. Y fue como ellos fueron y corroboraron: sí, es cierto. Pero si María no les hubiera ido a decir, ¿ellos hubieran ido? No, ellos no hubieran ido. Ellos hubieran quedado ahí en su tristeza. Ellos hubieran quedado ahí en su melancolía. Ellos hubieran quedado en un estado en el que muchas veces nosotros nos encontramos. Y por eso es que no podemos ver las promesas de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque preferimos estar abrazando el sepulcro. Preferimos estarnos sumergiendo en la tristeza, en esa prueba, en esa tribulación. Y nos estamos preocupando y llenando los pensamientos más de todas las cosas contrarias, en vez de todos los días estar pensando que Cristo me dio una promesa y que cada día está pronto para que Él la cumpla. Usted tiene que tener ese pensamiento, iglesia. Yo le voy a decir como la clase pasada, la última clase que tuvimos el día jueves, Jesús le dice a sus discípulos: basta ya. Ya llega la hora, basta ya. Oye, esta mañana el mismo Señor nos dice: basta ya, iglesia, de tanta comodidad. Basta ya, iglesia, de que tú sigas abrazando el sepulcro, de que tú sigas abrazando cosas muertas del pasado. Basta ya. Es tiempo de que tú seas un buscador de Jesús, un buscador de su presencia, un buscador de Él. María Magdalena estaba dispuesta a todo con tal de encontrarse con el maestro. Por eso es que vemos en los versículos que acabamos de leer, ella tiene una conversación y dice la palabra que primero, ¿qué fueron los que vio? ¿Dos qué?
2 ángeles, uno en su cabecera y otro en sus pies, ¿verdad? Ella estaba viendo que había ahí 2 ángeles y ella dijo, bueno, los confunde y piensa que es el que estaba cuidando el hortelano, es aquella persona que cuidaba un cementerio. Y sabe una cosa, que muchas veces cuando nosotros pensamos, ay, voy a ir a hablar con alguien que me hable de Cristo o que me dé una palabra, y a veces nos estamos acercando a hortelanos, gente que está cuidando cosas muertas, gente que no va a poder alcanzar y llevarte al nivel de tu promesa. Y María Magdalena no se da cuenta que no estaba hablando con ningún hortelano, sino que estaba hablando con el mismo Jesús resucitado. Y sabe una cosa que me encanta, que le dice 2 veces mujer. No le dice María. María le dice a la tercera ocasión, pero las 2 primeras veces se le presenta y le dice mujer, mujer, mujer. Y a veces no logramos entender, ¿verdad? Cuando el maestro nos llama, ¿verdad? Y nos dice mujer, hombre. Pero ¿qué tal cuando nos hablan por nuestro nombre? ¿Qué tal cuando Dios nos habla sabiendo que solamente Él nos conoce con algo que solamente Él sabe de nosotros? ¿Usted cómo se siente cada vez que el Espíritu Santo viene a su vida y le habla y le dice o lo llama como solamente su Padre Celestial lo llama? María reacciona cuando Jesús le dice María. ¿Y sabe cuál fue la reacción de María? La reacción de María no fue de espanto, no fue de asombro, no. La reacción de María fue maestro, Raboni. Porque solamente sabía ese lenguaje, sabía cuando Jesús le hablaba, sabía cuando Jesús le estaba diciendo por su nombre, sabía, ella sabía, conocía. Inmediatamente después que el maestro se presenta y le dice María, ella inmediatamente vuelve en sí y le dice maestro. ¿Sabe? Muchas veces Dios tiene que venirnos a hablar. ¿Para qué? Para que nos acuda y digamos maestro, aquí estoy. Maestro, sé tú. La cuestión es cómo nosotros respondemos. ¿Cómo nosotros respondemos ante el llamado del Señor Jesús? Jesús resucitó y a la primera que se le muestra es a María. Y sabe, nosotros hoy, allá afuera en el mundo, muchos quizás van a hacer cultos, servicios, van a hacer aún lo que hemos estado viendo, ¿verdad? En la tradición, algo pasajero, algo tradicional. Pero yo le voy a decir esta mañana que al Cristo resucitado, al Cristo de la gloria, se le va a revelar a aquellos que le buscan. Ejemplo de ello, Pablo, que en su momento fue Saulo de Tarso. Él era un perseguidor de la iglesia, él era un matón de cristianos. Y sabe una cosa, que tuvo que encontrarse con el Cristo de la gloria para que su vida no volviera a ser más la misma, sino que fuera cambiada y transformada. Porque sabe, no se encontró con el Cristo muerto. ¿Con quién se encontró? Con el Cristo vivo. Con el Cristo vivo, con el Cristo que resucitó de entre los muertos. Y mire, aquí en esto la fe juega un papel muy importante. ¿Por qué la fe? Yo le pregunto esta mañana, ¿por qué usted está seguro que Cristo resucitó? Por fe. ¿Pero qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que no se ve, pero es la convicción de lo que yo espero. Ahora, usted
para que usted pueda afirmar y decir que Cristo ha resucitado, es porque usted no solamente está aplicando su fe, sino es porque usted está viviendo a un Cristo vivo. Hoy en día hay muchos que pueden decir en su boca: yo creo en Dios, yo creo en el Cristo resucitado, pero a la hora cuando se les ministra y les dice: bueno, cree tu sanidad, porque Cristo vive. Y Él, cuando estuvo en esta tierra, sanó a muchos. Y la misma operación que Cristo en aquel entonces hizo estando en vida, hoy sigue vivo. ¿Por qué? Porque Él vive. Entonces los milagros siguen existiendo porque mi Cristo sigue viviendo. Porque Él no murió en una cruz, Él no murió en un tiempo en el cual no hubiera, ¿verdad?, el que Él se levantara, sino que Él cumplió. Entonces la fe juega un papel muy importante para nosotros poder declarar y decir que Cristo ha resucitado. ¿Cuántos han tenido la experiencia en sus vidas personales de sentir a Jesús en su corazón? Yo creo que la mayoría de nosotros. Yo creo que a la mayoría de nosotros un día se atravesó el Cristo. Y un día vino y te habló y te dijo: ven aquí porque me eres útil. Ven aquí porque yo te necesito. Ven aquí porque tú eres una pieza importante para mí. Si no, entonces ¿por qué tendríamos que estar aquí, verdad? ¿Por qué tendríamos que estar aquí? ¿Usted por qué hoy está aquí? Por amor a Cristo. Porque Él me amó primero. ¿Y por qué? Porque yo creo que Él, mire, mucha gente puede llegar a decir o ha dicho: es que hoy no resucitó, es que hoy no resucitó. Pero yo le diría algo: mire, no nos vamos a pelear por las fechas. Lo que sí sabemos es que un día Él se levantó de entre los muertos. Haya sido esta fecha o no haya sido esta fecha, lo que yo sí creo es que un día Él se levantó. Si no fuera así, entonces, como dice Pablo, vana sería nuestra fe. Vana sería nuestra fe. ¿Quién le cambió a usted? ¿El Cristo muerto o el Cristo vivo? El Cristo vivo. ¿Por qué? Porque ahora usted no está viviendo según su carne, sino según la presencia gloriosa de aquel Cristo que volvió a la vida. Entonces, nosotros podemos ver que cuando nosotros creemos que Él vive, los hechos que Él hizo en esta tierra continúan, porque Él sigue viviendo. Por eso es que a la iglesia le dejó lo mismo y le dijo: y mayores cosas harán en mi nombre. ¿Qué cosas haríamos en su nombre? Sanar enfermos, echar fuera demonios. ¿Qué más? ¿Qué más, mis amados? Milagros. ¿Resucitar qué? ¿Y por qué nos dio esa comisión el Señor? ¿Sabe una de las cosas que muchas veces nosotros decimos? Ay, ¿cómo voy a resucitar a un muerto? Ay, no, me daría miedo cómo acercarme a un ataúd, ¿verdad? Y ay, no, hasta me es difícil creerlo, ¿sí o no? Pero el Señor pone activa nuestra fe. Y no solamente está hablando de una muerte física, sino aún de aquellos muertos espirituales, de los cuales el Señor nos prometió que nosotros iríamos y entonces oraríamos y depositaríamos aquel aliento de vida que Él sopló. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros nos quedamos a la mitad del evangelio. ¿Por qué a la mitad del evangelio? Porque solamente conocemos parte, pero no vivimos la otra parte. Cuando vivimos la otra parte, vamos a hacer de Jesucristo en nuestras vidas el Dios viviente.
Porque usted sabe que Dios puede sanar a un enfermo. Aquí han venido personas con cáncer. Y hasta con los estudios de VIRATS ya casi le están diciendo: vaya usted a preparar ya sus cosas para que lo velen, lo entierren y ya. Imagínense que lleguen, ¿verdad? Y que le digamos como iglesia: bueno, pues si ya no tienes esperanza. Bueno, entonces ¿en qué estamos creyendo? ¿En que Cristo vive o en que Él está muerto? ¿Sabe qué es lo que ha pasado? Que todas esas personas han recibido su sanidad. Y eso es evidencia de que mi Cristo sigue operando. ¿Por qué? Porque Él sigue vivo. Pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Porque no lo estamos haciendo nosotros, sino lo está haciendo el poder de Jesucristo a través de nosotros. Echarán fuera demonios. Y a veces, ¿verdad?, pensamos que el echar fuera demonios son aquellos, ¿verdad?, que se van a torcer todos y los ojos se les van a ir así y todo y así, y decimos: no, yo en ese ámbito no me meto. No, ahí eso es de terror, yo no quiero. Pero muchas veces hay muchos demonios que se reprenden y hay muchos demonios que se tienen que sacar fuera de la vida de las personas, como Jesús lo hizo con María Magdalena. ¿Cuántos espíritus inmundos tenía María Magdalena? 7, de los cuales Jesús echó fuera. Y nunca más volvió a ser la misma mujer. ¿Por qué? Porque todo lo que ella tenía por dentro, toda esa cosa del demonio, todos esos espíritus inmundos, le habían sido echados fuera de su vida. Ya no operaban en ella. Ahora, ¿quién operaba? Cristo. Iglesia, ¿quién tiene que operar en tu vida? El Cristo vivo, el Cristo que resucitó, no el Cristo que muchos piensan que se quedó clavado en una que se quedó ahí en el sepulcro. No, nosotros tenemos una esperanza, que Cristo subió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, pero que Él prometió un día volver por nosotros. ¿Cuántos estamos preparados para ese encuentro? Nadie. Tenemos que prepararnos, iglesia. Porque si Jesús cumplió con su palabra y con su promesa: yo voy a resucitar, Él también prometió y le dijo a su iglesia: un día volveré por ustedes. Sí, Señor, pues no sé cuándo, pero déjame mientras vivir mi vida. No sé cuándo tú vayas a venir, pero mientras déjame seguir viviendo en mi carne, en mis deleites, en mis lujos, en todo lo que yo quiero. No, Cristo nos dice: yo estoy pronto a volver. La pregunta es: ¿tú te estás preparando? ¿Tú te estás preparando? ¿Tú te estás preparando para ese encuentro? Porque de ahí depende dónde tú has puesto a Cristo. ¿Lo has puesto en el olvido? ¿Lo has puesto hace miles y millones de años atrás que eso pasó y que tú lo crees como una historia? ¿O dónde has puesto todas las promesas que Él te ha dado? ¿Dónde has colocado a Cristo? ¿Dónde has colocado a Cristo? ¿Dónde has puesto tú a Cristo en tu vida? ¿Dónde tú has puesto al Señor Jesús en tu vida personal? No vamos a hablar del resto, en tu vida propia, en tu vida personal. ¿Dónde tú has puesto a Cristo? ¿Que lo vas a estar recordando cada año?
que lo vas a estar recordando cada vez que tengas un problema. ¿Sabe cuándo más la gente se recuerda de Jesús? Cuando está pasando por pruebas, tribulaciones, angustias, persecuciones, espada, enfermedad, desnudez. Cuando está pasando por todas esas adversidades es cuando más se acuerda. Hay un Cristo, hay un Dios, sí. Pero cuando todo está bien, dígame quién se acuerda de Él. Cuando todo está bien en nuestra vida, ¿dónde colocamos a Dios? ¿Dónde colocamos a Jesús? Mi pregunta esta mañana: ¿cuántos tienen Biblia física? Ahora yo le voy a preguntar, si usted tiene su Biblia de papel, ¿dónde la tiene? ¿La trajo? ¿La trajo? Porque en algo físico nos enseña muchas veces dónde nosotros colocamos a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es la presencia del mismo. Y a veces donde nosotros colocamos nuestra Biblia, donde nosotros le damos importancia a su palabra, es donde nosotros estamos colocando a Dios. La voy a dejar en el librero. Y pasan 10,000 años y nosotros, pues por ahí sabía que tenía yo una Biblia. La dejo ahí en la entrada de mi puerta, en el Salmo 91. Y ya las hojas están más amarillentas, más polvosas. ¿Dónde tú has puesto a Cristo en tu vida? ¿Qué lugar tú le has dado a Jesús en tu vida? ¿Realmente tú le has dado el lugar de un Cristo vivo? ¿De un Cristo resucitado? ¿O le has dado el mismo lugar que muchos le han dado en el sepulcro? ¿Dónde? ¿Dónde tú le has puesto? ¿Dónde? Donde mucha gente lo pone en la religión. Mucha gente lo pone en muchas cosas, menos en su corazón. Y sabe, esta mañana lo que el Señor nos quiere hablar y nos quiere decir es no solo recordarnos que Él resucitó, sino que Él quiere que vivamos la vida que Él prometió para nosotros, con todas sus promesas habidas y por haber, que las vivamos, que las tomemos, que las creamos. ¿Dónde lo ponemos a Cristo? ¿Dónde pones a Cristo cuando estás pasando por enfermedad? ¿Dónde pones a Cristo cuando estás pasando una situación económica? ¿Dónde has puesto a Cristo cuando estás pasando por una situación familiar? ¿Dónde le has puesto? Muchos lo ponen en su boca, pero no en su corazón. Muchos lo ponen en su pensamiento, mas no en su corazón. Y ¿sabe qué es lo que me gusta de la palabra de Dios? Es que la palabra es viva y es eficaz. Y dice la palabra que de la abundancia ¿de qué? Del corazón habla la boca. ¿Por qué usted no habla de Cristo? ¿A cuántos le habló esta semana? ¿A cuántos le compartió? Porque mire, le voy a decir algo, que cuando Cristo habita y radica en nuestro corazón, vamos a ser como esas personas. Todo el tiempo vamos a estar hablando, todo el tiempo vamos a estar hablando, todo el tiempo vamos a estar hablando, declarando. Mire, en la escuela de mis hijos hay una persona que vende en la entrada. Y doy gracias a Dios que a mi esposo le encantan los elotes. Y siempre me manda por uno, y siempre. Y ahí voy. Y le hago la plática a la señora. ¿Cómo está? Bien. Y las últimas 2 ocasiones le pregunté su nombre. ¿Cómo se llama? Mónica. Y le dije, mucho gusto, señora Mónica. A la siguiente
me acerco y me dice: qué bueno que vino. Y le dije: ¿por qué? Y me dice: es que cuando usted viene tiene algo que, mire, yo no sé, pero se me acaba la venta, vendo todo. El día de ayer me fue muy mal, no vendí nada y hasta me acordé de usted. ¿Cómo no viene mi clienta? Y agarro y me río y le digo: pues aquí estamos. Y mire, empezamos a platicar y ella me platicó lo que ella estaba pasando y me dice, le digo: la veo triste. Me dice: sí, es que me detectaron cáncer de mama. Y que agarro y que le digo: oh, le digo: yo conozco un mejor médico que la puede sanar. Y la señora se queda así, me dice: ¿en verdad? Y mira, y lo primero que todos pensamos, me dice: pero será muy caro. Y le dije: no, no es caro, al contrario, su consulta es gratuita. Y la sanidad ni se diga. ¿Y sabe qué me dijo? Dejó de preparar el elote y me dice: yo quiero conocer, deme la dirección de esa persona. Yo quiero ir a ver para que me atienda, porque ya me detectaron el cáncer y ya me dijeron que está en un Virax tal, y ya me dijeron eso. Y empiezo yo a escucharla y yo le empiezo a platicar el mismo lenguaje, porque Dios me procesó y me dejó pasar por eso. Cuando agarro y le digo la misma cita que le he dado a todos, el teléfono de Dios, saca su celular la señora y me dice: dígame cuál es el número. Y agarro y le digo: Jeremías 33:3. Y se me queda mirando y me dice: ¿cómo? Y le digo: Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ella se quedó así como diciendo: yo no sé de qué me está hablando esta persona. Yo le estoy hablando de mi enfermedad y ella me está diciendo otras cosas. Y que me empiezo a reír y que la abrazo y que le digo: es que cuando usted clame a Dios, Él será su médico de médicos. Cuando usted le diga a Dios: Dios, yo creo en ti, yo creo que tú veniste a esta tierra a pagar un alto precio para que yo recibiera sanidad, ¿qué cree que lo que va a pasar? Ese médico por excelencia la va a galardonar recibiendo esa sanidad. ¿Por qué me habla con tanta seguridad? Porque la que está aquí enfrente un día clamó a Él y Él le respondió. Hoy, después del 2015, con diagnóstico Virax 5C, 5D, ¿sí? Ya muerte, ya me dijeron: vaya usted a morirse a su casa, señora, porque ya el cáncer ya la invadió, ya no hay nada que hacer. El mismo diagnóstico que a usted le han dado, a mí un día en el 2015 me lo dieron. Han pasado ya más de 7 años y míreme aquí. ¿Por qué? Porque Cristo vive. Porque yo predico a un Cristo vivo. Yo no predico a un Cristo muerto. La gente que no cree en los milagros es gente que cree en un Cristo muerto. La gente que no tiene la capacidad de poder creer quién es nuestro Dios y quién es el que sigue vivo y actuando en este tiempo, es aquel que un día fue resucitado con poder y con gloria. Si desde la resurrección, mis hermanos, no creemos que Él está vivo, va a ser muy difícil que nosotros creamos en nuestros milagros. Porque siempre vamos a estar preguntando: ¿y cómo lo hará? ¿Y será cierto? ¿Y en verdad me va a sanar? ¿Y en verdad lo voy a recibir? Y empezamos. ¿Dónde tú lo has puesto? ¿En tu boca o en tu corazón? No lo pongas en tus pensamientos, porque el pensamiento siempre va a estar razonando humanamente. ¿Y cómo será? ¿Y cómo será? No creo que me sane de esto. Jesús le dijo: ¿acaso habrá algo imposible para Dios? Pues
yo creo que no hay cosa difícil para Dios, pero esto que estoy pasando, yo creo que sí. Entonces tú no estás creyendo en el poder que radica en Cristo vivo. Tú no estás creyendo en el poder de aquel Cristo que venció a la muerte. ¿Cuántos de ustedes creen que un día vamos a resucitar juntamente con Él? Esa es la esperanza que muchos de nuestros hermanos que ya partieron con el Señor, esa es su promesa. No están solamente ahí en esa tumba, no. Dice la palabra que los justos cuando mueren en Cristo solo duermen, pero ellos tienen la esperanza de que aquel día, como Tesalonicenses nos dice, cuando suene la trompeta, ellos serán los primeros en que van a resucitar y en que se van a encontrar en las nubes con Cristo. Muchos de nuestros hermanos en la fe que murieron creyendo en esa promesa. Entonces, ¿por qué nosotros no creemos en lo que Cristo nos ha prometido para esta vida? ¿Sabe por qué? Porque todo depende de donde tú le has puesto. ¿Cuál es el lugar donde tú has colocado a Jesucristo? Porque mira, amado, no se trata de venir y cumplir y decir, bueno, pues ya me saqué una palomita ante los ojos de los hombres y me vieron que me desmañané, vine temprano y ya. No, Cristo quiere algo tuyo. Cristo quiere algo tuyo, y es saber dónde tú le has puesto. Él sabe dónde tú le has puesto. La pregunta aquí, nosotros sabemos dónde le hemos colocado. ¿Dónde hemos colocado tantas y tantas gloriosas promesas que Dios nos ha dejado? Mire, hay algo que nos dice Mateo 7:7. Vamos a buscar Mateo 7:7. Y quien lo encuentre primero, dele lectura, por favor. Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. ¿Qué fue lo que halló María? Al Cristo vivo, al Cristo resucitado. ¿Sabe por qué? Porque ella lo buscó. ¿Cómo yo puedo ver todas y cada una de las promesas de Dios en mi vida y en mi casa, en mi familia? Cuando usted le busca. Buscad. ¿Y qué va a hacer cuando usted busca? Lo va a hallar, lo va a encontrar. Pero ¿sabe qué? Que muchas veces nosotros no queremos buscarlo. Y si no lo buscamos, no lo vamos a hallar. Los discípulos en su gran mayoría no lo buscaron. Mas María se recordó de estas mismas palabras que Jesucristo dijo en Mateo 7:7. Si ustedes buscan, van a hallar. Si ustedes buscan, van a encontrar. Si ustedes buscan, van a encontrar las respuestas que necesitan para su vida, para su diario vivir y para todos los acontecimientos que ustedes estén pasando. ¿Qué es lo que hacemos cuando alguien nos habla y nos dice, está enfermo tal hermano o tal hermana? ¿Qué es lo que se hace? Orar. Pero ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se busca? ¿Y qué es lo que tenemos que hallar? Esa respuesta. Esa respuesta. Pero ¿sabe una cosa? Que cuando nosotros decidimos no creerle a Dios, cuando nosotros decidimos poner a Dios aquí arriba o aquí abajo y decir, no te necesito ahorita, pero estás enfermo, pero Cristo es la respuesta. Sí, pero lo he puesto tan acá que no. Cuando tú tienes que buscar
las respuestas en Él y entonces tomarlas para poderlas hallar y poderlas vivir en tu vida. Que no solamente como Job, de a oídas te había oído. Imagínense cuántas veces Job pudo haber oído todas las cosas que Dios hacía, pero él exclama y dice: mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque lo buscó. Porque lo buscó. Porque buscó la respuesta favorable de Dios. Es que Dios tiene el control de tu vida, de tu familia y de tu casa. ¿Será? Porque yo veo todo al revés. Veo que se está desmoronando mi matrimonio, veo que se está desmoronando mi familia, veo que mis hijos se están perdiendo, veo que aquí está todo mal, veo que en el trabajo me está yendo muy mal, veo que mis finanzas me está yendo muy mal, pero que Cristo te ha respondido y que te ha dado como promesa: no te dejaré ni te desampararé. Suena bonito, ¿verdad? Cuando la pastora les manda los días lunes una promesa, y eso suena muy bonito y decimos amén, amén. La pregunta es: ¿la vivimos? No te voy a desamparar, no te voy a dejar, sino que yo siempre seré tu ayuda. Yo siempre te voy a ayudar en tus problemas. Yo siempre seré la respuesta a tu dificultad. Yo siempre seré la respuesta. Pero ¿dónde le hemos puesto? ¿Dónde hemos puesto a Cristo? ¿Dónde hemos puesto a Cristo? ¿Lo seguimos teniendo sepultado o lo tenemos realmente como un Cristo que vive y que vive para siempre? ¿Dónde le hemos puesto? ¿Dónde tú le has puesto? ¿Le has buscado? ¿Le has buscado? ¿Hay más o menos, pastora? No, tenemos que buscarlo hasta hallarlo. Hasta hallarlo. Y María lo halló. María pudo tener ese encuentro con Él. ¿No le gustaría encontrarse con Cristo? ¿No le gustaría encontrarse con Él? Que cuando usted está pasando por su desierto, que Él venga y que le diga: ¿por qué lloras, Roberto? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Es que busco una respuesta y no la tengo. ¿A quién buscas? Si aquí estoy yo que te prometí que te ayudaría. ¿A quién buscas? ¿Al mejor especialista? ¿Al doctor que va a resolver? ¿O a quién buscas? No, yo busco al Cristo que vive. Yo creo en ese Dios vivo. Yo creo en ese Dios que vive para siempre y que las obras que Él hizo siguen vivas y siguen continuas. En ese Cristo yo creo. En ese Cristo tiene que creer la iglesia. No en un Cristo que está en una tumba, porque Él ya no está ahí. Después María Magdalena, Jesús le dice: ve y anúnciales a mis hermanos que voy a mi Padre y que ustedes van a mi Padre. ¿Cuántos vamos a ir con el Padre? Vamos porque creemos en Él. María Magdalena tiene ahora una encomienda: ve y anúnciales, ve y anúnciales, ve y háblales, ve y háblales. Porque cuando tú tienes un encuentro con el Cristo vivo, tú vas a estar allá afuera y a donde quiera que vayas anunciando que Él
quiere que el mundo le conozca. Pero a veces Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida, ¿y qué es lo que hacemos? Nos callamos. Imagínense si yo escuchando a la señora Mónica, yo la hubiera oído y pobre, que Dios le ayude. María Magdalena, después de haber tenido ese encuentro con él, le dice: ve y anúnciales. Ve y anúnciales. Y si algo Dios ha hecho con mi persona para la gloria de Él, es que cada vez que yo veo y palpo todos los milagros y todas las respuestas que Él ha hecho por mí, yo no puedo callar. Yo no puedo callar. Yo no puedo ser indiferente de callar y tener aquí a Cristo y decir: lo voy a seguir teniendo ahí sepultado, que nadie lo vea, que nadie lo vea. No, Él tiene que ser conocido. Él tiene que ser anunciado. Él tiene que ser predicado. Y el mundo tiene que saber que nosotros predicamos a un Dios que vive. Ve y anúnciales. Ve y anúnciales. Ve y anúnciales. Muchas mujeres que han venido y me han platicado su situación: no he podido tener hijos, no he podido tener hijos. Anúnciales que yo soy el Dios que da vida en sus vientres. ¿Por qué habla con tanta seguridad? Porque a mí, mi vientre, me lo abrió el Señor. Estaba muerto, estaba estéril, no podía tener nada. Pero cuando tú tienes un encuentro con el Cristo de la gloria, eso muerto se tiene que quitar. Tiene que volver a la vida. Y muchas veces inyectándole fe a las mujeres: ten fe porque Dios te va a dar hijo, ten fe porque Dios te va a dar hijo. Y a veces las dejo de ver, y cuando las vuelvo a ver ya tienen 2, 3 hijos, y les digo: ¿qué pasó aquí? Ah, pues el Cristo que tú me predicaste es el Cristo que ahora yo vivo. ¿Por qué? Porque Cristo no solo a María Magdalena le dejó esa encomienda, sino la encomienda de anunciar quién es el Cristo en el cual nosotros hemos creído. Se lo ha dejado a la misma iglesia. ¿Cuántos han recibido sanidad de parte de Dios? Muchos. Hablen de lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Anuncien. Háblenle a otro que está pasando por lo que usted ya pasó, pero usted vio la mano benefactora de Dios en su vida. Ahora háblele a alguien más y dígale con esa fe: yo conozco a alguien que lo puede hacer también por ti. Anúnciele como María Magdalena. Ella corrió, ella no esperó: ay, maestro, y déjame estar otro ratito aquí contigo. No, ella corrió a anunciarles a sus hermanos y a decirle lo que había pasado. ¿Y sabe qué? Que otra vez se encuentra con el mismo Pedro y con el mismo Juan. ¿Y sabe qué? No le creyeron. Tuvieron ellos que ir corriendo a comprobar lo que ella estaba diciendo. Pero sabes una cosa: tú no te canses de hablar de lo que Cristo ha hecho en tu vida o de lo que Él hará. ¿Por qué? Porque en su momento Cristo se va a manifestar también en esas personas. A veces nosotros queremos convencer a la gente. No, nuestra labor es solamente anunciarles, nada más. Nada más. Porque el que hace el resto va a ser Dios. El que hace el resto va a ser Él, no nosotros. Y a veces nosotros queremos hacer no solo el papel que nos corresponde, sino hacer también su papel. Y vas a creer, y cree, y a fuerza, y cree, y cree. No, no. Lo que yo tengo que hacer es anunciarte, porque el resto lo hará Él. Mire lo que dice el libro del profeta Jeremías 29:13.
Quien lo tenga puede darle lectura, por favor. Y alguien más que me busque el libro del profeta Amos, capítulo 5, versículo 4. Jeremías 29, 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis, ¿qué? ¿Cómo vamos a hallar a Jesús? Cuando lo buscamos, ¿de qué? De todo corazón. Cuando lo buscamos de todo corazón, dice el profeta Jeremías. Cuando lo buscamos de corazón, entonces Él se dejará hallar. ¿Qué dice el profeta Amos? 5:4. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Para qué? ¿Sabe por qué hay muchísima gente, entre comillas, viva físicamente, pero muerta espiritualmente? Porque no lo busca. No lo busca. Yo conocí una persona que en verdad yo la veía y decía yo, Dios mío, cuánta sequedad, cuánta sequedad. Y cuando yo platicaba, mira, esa persona, yo no sé si lo decía la parte de, pero siempre era lo mismo. Siempre me decía, no, y yo tengo a Dios y esto y aquí. Y yo le decía, mira, ¿por qué te engañas a ti mismo? No, es que no me engaño. Porque yo puedo ver en tu vida una sequedad espiritual, una mortandad espiritual, y eso es producto de no buscar a Dios. Tú me puedes decir muchas cosas bonitas, me puedes decir, aquello, aquí, acá, pero sabes una cosa, que cuando tú buscas la presencia de Dios, cuando tú buscas la presencia de Dios y Él está en tu vida, la vas a manifestar. Hay mucha gente muerta, hiere a los demás. Y a veces yo digo, ay, Dios mío, no tienen al Cristo. Basta solo oírlos hablar, sus semblantes, ¿verdad? Decía mi esposito, apenas le decía a mis hijos, Cristo me cambió por dentro, pero le faltó la cara. Y yo le decía, no, mi amor, también te cambió la cara, porque cuando tú sonríes, veo la misma sonrisa de Cristo en tu vida. Y agarré y a veces hasta le digo, sonríe, sonríe. Y ponte aquí 2 yures, sonríe, sonríe. Y todo el día sonríe, sonríe. Pero sabe una cosa, que no se trata de ponerse aquí 2 yures, sino se trata de que cuando tú buscas la presencia de Dios, y dice el libro de Amós, busca la presencia de Dios. ¿Y a quién se lo dijo? Al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que vivas. Para que vivas. Para que vivas. ¿Cuántos queremos vivir realmente una vida para Él? No una vida de religiosidad, mis amados, porque la religión no cambia. Es tenerlo a Él aquí, en nuestro corazón, para que la vida que está emanando de Él pueda emanar en mí también. Pueda yo ver a Dios obrar, pueda yo ver un gesto de amor de parte de Dios. ¿A quiénes tienen que ver allá en el mundo en sus vidas? ¿A usted o a Jesús? A Jesús, porque nosotros solo somos representantes de Él. ¿Cómo lo representamos?
Y todo tiene que ver dónde le hemos puesto. Cómo lo representamos tiene que ver dónde le hemos puesto. Si lo hemos dejado en el sepulcro, déjame decirte, Él no está más en el sepulcro. Él no está ahí. No busquen entre los muertos aquel que vive. No busquen entre los muertos. No busquen entre lo muerto. No busquen entre los muertos aquel que vive, aquel que resucitó un día y aquel que prometió que va a venir por nosotros. No lo busques más entre los muertos. No lo busques más, entre las cosas muertas. No lo busques más entre gente que no tiene fe. No lo busques más entre gente que no te va a ayudar y que no te va a sumar. Búscalo entre los vivos. Búscalo entre aquellos que se ha manifestado y que vive. Busca ahí a Jesús. Búscalo. ¿Por qué? Porque vas a ver cómo Él se va a manifestar a tu vida y tu vida nunca más va a volver a ser la misma. ¿Sabe por qué? Porque ahora ya no vivo yo. ¿Quién? Poder declarar y decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es porque yo estoy creyendo que Él resucitó.